Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. La conferencia lo dice el título, Los principios del taoísmo como fundamento de disciplinas de transformación de la conciencia. Vamos a trabajar en tres pilares fundamentales. Primero vamos a hablar del Tao, después vamos a hablar del Te, siguiendo el modelo de Lao Tse, y por último vamos a hablar de las disciplinas de transformación de la conciencia. Ahí tenemos el ideograma del Tao. Ahí lo tenemos nuevamente, el ideograma del Tao. Este ideograma, bueno, todos sabemos que el Tao verdadero no podemos pensar sobre él. Sin embargo, se escribe y siguiendo los caracteres chinos tenemos que se divide en dos. Uno habla de ir o caminar, ¿no es cierto? Chou, chuo. Y el otro, chou, habla de cabeza, pero cabeza en el sentido de lo principal. O sea, el Tao es la gran vía, ¿ya? O la vía por excelencia, el gran camino. Lao Tse dice, este camino es fácil de transitar. Es un camino amplio y fácil de transitar. Y no tiene atajos. O sea, conviene recorrerlo sin buscar digamos, una salidita, sino que recorrerlo directamente. Aquí tenemos, en honor al digamos, fundador del taoísmo, una imagen de Lao Tse. Sabemos que Lao Tse era archivero, ¿no es cierto? Y luego ya un día decidió partir y por eso siempre se le representa arriba de un yak, porque cuenta la leyenda que él estaba saliendo de la frontera y es interpelado por el jefe de la guardia y antes de que se vaya le pide primero y posteriormente le exige de que por favor deje un legado, ¿no? Y de ahí surge entonces el Tao Te Ching, con sus 81 capítulos. Lao Tse vive en el siglo VI antes de Cristo. Esto no deja de ser relevante. En la época de los reinos combatientes, la dinastía Zhou. O sea, esta dinastía ya era muy antigua cuando surge Lao Tse. Y Fu Xi, que es se llama el que escribe el I Ching por primera vez, no lo escribe en palabras, pero hace el primer diagrama de los 64 hexagramas, es 3.300 años anterior. O sea, ya la cultura china por lo menos tenía 2.500 años cuando surge Lao Tse. O sea, hace 2.500 años surge Lao Tse y para atrás habían 2.500 años más. O sea, hace 5.000 años por lo menos que esta cultura existía. O sea, ya era una cultura antigua cuando Lao Tse escribe. Por eso no es que él esté fundando un conocimiento, sino que más bien está refundando un conocimiento. El conocimiento se basa básicamente en la cosmología del I Ching, que vamos a recurrir ahora en esta explicación. El I Ching, los que escribieron las imágenes y las sentencias son el rey Wen y su hijo, el duque Zhou. Ellos son los fundadores de la dinastía Zhou, justamente. Entonces, ya se trata de una tradición bastante antigua cuando surge Lao Tse. Pero él vive en la época de los reinos combatientes, que es una época bastante convulsa. Y eso se nota en el Tao Te Ching, porque él observa muchas cosas que son propias de la situación que él está viviendo. Entonces, antes de eso vamos a ver las tres vertientes de la espiritualidad china. El taoísmo, que se empeña más que nada en descubrir la naturaleza original nuestra, y por eso le interesa mucho la salud y la energía vital, recuperar nuestra esencia vital. Luego viene el confucianismo, que se encarga sobre todo el aspecto ético, ¿no es cierto?, de la benevolencia, la rectitud, para retornar al bien original, la adecuación social. Y por último, el budismo,
que le interesa la naturaleza de la mente, la conciencia original. Estas tres vertientes conviven en la China hasta el día de hoy de una manera bastante armoniosa, aunque hay, por supuesto, algunas controversias, pero básicamente el pensamiento espiritual chino está nutrido y integrado en estas tres vertientes. Ahora vamos a... Ya. Vamos a entrar ya en el taoísmo propiamente tal. Primero tenemos el ser y el no ser. Todo nace del ser. Todo lo que existe bajo el cielo tiene yin y yang y viene de Tai Chi. Eso sería lo primero. Y luego el ser nace del no ser. O sea, Tai Chi, que es todo lo que es, viene del vacío original. Sin embargo, aquí hay una interacción permanente, porque el misterio de todo este asunto es la puerta que une lo manifiesto con lo no manifiesto. Entonces, el Tao en realidad es ambas cosas, el no ser y el ser. Los tres principios de la conciencia. El Tao produce el uno produce el 2 produce el 3. Pero vamos a partir por el Tao produce el 1. El 1 es Wu Chi. Wu Chi significa, Wu es no, o nada, o vacío. Y Chi es extensión. Entonces, Wu Chi en realidad es sin extensión. O sea, la conciencia pura no tiene extensión. No hay contenido en la conciencia pura. Es pura conciencia, vacía, quieta, porque no hay extensión. Entonces es Wu Chi, el primer principio de la conciencia. El segundo principio es el yin y el yang. La conciencia, al reflejarse a sí misma, produce un movimiento. Y el movimiento ese se llama yin-yang. Tampoco hay contenido, solamente hay la constatación de que la conciencia en su quietud deriva en movimiento. Ese sería el segundo principio. Y el tercer principio, el 2 produce el 3, es el Tai Chi, el ser. El ser es un compuesto de quietud y movimiento, integrados. Y eso lo sabemos por experiencia. Hay algo quieto en nosotros y algo que se mueve. Pero no se mueve así hasta desaparecer, en la disolución, sino que se integra. El ser siempre busca integrarse. Entonces, el tercer principio es Tai Chi, el yin y el yang integrados. Y por último, el 3 produce las 10.000 cosas. 10.000 cosas es una representación simbólica de la totalidad. Y ahora vamos a explicar eso. Esto es del capítulo 42. Entonces ahora tenemos los 3 principios de la conciencia y los 4 reinos de existencia. Aquí he recurrido a la Tetractis de Pitágoras, porque realmente es increíble cómo la tradición china explica la Tetractis de manera tal que Pitágoras nunca lo explicó. Solamente dice esto es perfecto, pero no lo explica. Sin embargo, en la tradición china lo explica. Y sin embargo, no tiene el símbolo de la Tetractis. ¿Sí? Es una extraña matrimonio, conjunción de 2 culturas que se complementan. Entonces, Wu Chi, Yin Yang, Wu Chi es 1, ¿ya? Yin Yang es 2. Tai Chi es 3. Y 4 son los 4 reinos de existencia. Ahora, 10.000 es 10 elevado a 4. Entonces ahí están los 4 reinos de existencia. El primero es el Tao del cielo, 10. Luego elevado a 2, el Tao de la tierra. Luego elevado a 3, el Tao humano. Y luego elevado a 4, el Tao social. O sea, el Tao se manifiesta en 4 reinos de existencia. Tenemos la conciencia, o la trascendencia, como estaba en el símbolo de este encuentro, y la trascendencia. La trascendencia y la existencia. Trascendencia, los 3 principios, y la existencia, cómo esos 3 principios se manifiestan en los distintos reinos en los cuales nosotros nos desempeñamos y existimos.
Aquí tenemos el movimiento del Tao. Se dice que el movimiento del Tao es el retorno, pero para retornar tiene que emanar. Y ahí viene justamente el retorno. Entonces ahora vamos a ver la emanación, que ya la vimos, pero la vamos a referir a la cosmología del I Ching. Entonces, Wu Chi, Yin Yang, Tai Chi. Tai Chi es el ser, por lo tanto el ser está en los 4 reinos de existencia. El primero es cielo y tierra, que es una sola raya, una raya Yang y una raya Yin. Después la vamos a explicar, ahora solamente vamos a ver el diagrama. Luego, si juntamos ambas rayas y una la convertimos cielo y la otra tierra, se convierte entonces, si se combinan, la raya quebrada para tierra y la raya entera para cielo, si se combinan, tenemos 4 rayas, que son los distintos Yang joven, en fin, ahí está. Y luego, si esas 4 rayas las combinamos, si a esas 4 rayas le agregamos una tercera raya, porque la primera de arriba es cielo, la segunda de abajo es tierra, y si le agregamos una tercera que representa al ser humano, tenemos el trigrama, los trigramas, que si se combinan entre sí, digamos un trigrama, 3 rayitas enteras, 3 rayitas quebradas, y si se combinan entre sí, nos da los 8 trigramas, que son los trigramas de la existencia humana. El hombre, el ser humano, es cielo, tierra y el mediador, vale decir, el ser humano, que media entre cielo y tierra. Y por último, si los 8 trigramas los duplicamos, o sea, le ponemos uno encima o uno abajo, digamos, lo convertimos en un conjunto de 2 trigramas para representar justamente el yin y el yang, o el cielo y la tierra, tenemos 64 hexagramas. Y eso sería el I Ching. Los 64 hexagramas son todas las posibilidades, bueno, aquí lo vamos a explicar, todas las combinaciones posibles en la esfera social. El I Ching trata de eso, sobre el reino social, todas las combinaciones posibles. Entonces, el primer Tao, vamos a partir por debajo, porque el movimiento del Tao es el retorno. Entonces, el ser humano cuando nace, ok, tabula rasa, pero inmediatamente, no bien nació, comienza a recibir impresiones del reino social. Por medio de la familia, por medio del contexto histórico primero, geográfico, histórico, cultural, la familia, que representa ese contexto histórico, geográfico, cultural, etc. Entonces viene un condicionamiento social, lo primero. Ante esta conciencia en tabula rasa que vienen haciendo, surge lo social. Por eso el retorno es a partir de lo social, ascendemos. Los 64 hexagramas configuran la mutación cíclica, porque habla de un ciclo, ¿no?, de acontecimientos tanto favorables como desfavorables. Entonces todo el hexagrama es el reino social. El trigrama superior, cielo, y el trigrama inferior, humanidad. Y el trigrama, o sea, el del medio, humanidad, y el inferior, tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el trigrama superior es cielo y el trigrama inferior es tierra, pero los dos del medio están representando a la humanidad como cielo, digamos, el tercero para arriba, el primero para arriba, y como tierra, el tercero, o sea, el primero para abajo. Es tierra y es cielo, pero en el plano humano. Y el otro son cielo en el plano de la naturaleza y el otro cielo en el plano de las ideas. Ya lo vamos a explicar. Y el otro también tierra en el plano de la naturaleza y tierra en el plano de las ideas. Ya lo vamos a explicar. Estamos dentro del Tao. Después vamos a ir al Te, pero ahora estamos en el Tao. Ahora vamos a ver entonces el retorno del Tao. ¿Por qué ponemos ahora el retorno del Tao? Porque lo social es inevitable. Llegamos siempre en un mundo social y de ahí vamos a construir una individualidad. Pero esa individualidad no necesariamente va a retornar al Tao. Puede que se quede dando vuelta en el condicionamiento social. Entonces, el retorno del Tao requiere que el sabio siga la tierra. O sea, ya para que uno quiera retornar tiene que estar de alguna manera desprendido de lo social, querer retornar.
de darse cuenta que hay un condicionamiento ahí. Si no, ahí se quedó, digamos, viviendo los condicionamientos y creyendo que eso sería todo, ¿no? Poco salir de la psicología o del ámbito de lo personal a lo trascendente. Entonces, primero tiene que seguir la tierra. Después sigue al cielo, esto es desde el Tao Te Ching, ¿no es cierto? Luego sigue al Tao y por último el Tao sigue su naturaleza. Entonces ahora vamos a describir esto del capítulo del Tao Te Ching. Vamos a ir describiendo entonces cada una de estas etapas. El sabio, primero que nada vamos a circunscribir el sabio en el reino. Bueno, perdón, aquí reino humano, reino natural, reino celestial y Tao. O sea, el sabio sigue la tierra, sería el reino humano, ¿no es cierto? La tierra, al cielo, reino natural, celestial y Tao. Aquí tenemos el reino humano, que se llama reino puro elevado en la tradición taoísta. Este reino humano fluctúa entre lo absoluto y lo relativo. Tenemos una conciencia celeste y al mismo tiempo una conciencia terrestre y ahí estamos siempre fluctuando. Y en esta fluctuación están los 8 trigramas. No vamos a entrar en detalle porque son muy conocidos, pero estos 8 trigramas nos dan un panorama mental. Nosotros recurrimos a estos arquetipos para realizar determinadas cosas o nos hacen interpretar. Se basan en la naturaleza. Porque el sabio sigue a la tierra, quiere entender su proceso desde una visión de cómo son los fenómenos naturales. Entonces los trigramas se basan en la naturaleza, pero son enfoques de la psique humana para desenvolverse. Lo creativo, ¿no es cierto?, lo receptivo, lo suscitativo, el sentido del ímpetu, el despertar, el trueno, lo suave, lo abismal, lo profundo, lo adherente, la quietud y la alegría, o la tranquilidad también. Ahí serían los trigramas. En el centro está el yin-yang, ya el ser. Siempre está el ser ahí en el centro. Lo mismo con el I Ching. En el centro siempre está el yin-yang, el ser. Acá tenemos contenido, sujeto y objeto. El trigrama tiene esta peculiaridad. Siempre el ser humano se enfrenta con un contenido, con un objeto y un sujeto que experimenta. Entonces la forma de conocer en este plano es de esa forma. Sujeto en el centro que recibe un contenido que se da en un objeto. Por ejemplo, aquí mismo hay un contenido, hay un objeto, que es todos nosotros, y hay un sujeto, que es cada uno de nosotros, que está recibiendo. Bueno, yo hablando y ustedes recibiendo, pero todos estamos de alguna manera experimentando algo. Entonces, se da esta tríada en este momento, como siempre, en el plano humano. En el plano humano cotidiano, la experiencia del ser humano como tal, frente a una situación que se da a un contenido que se da en un objeto, una situación dada. Pasamos. Ahora vamos a pasar al reino absolutamente puro, que es el reino de la naturaleza. ¿Ya? Porque veíamos que el sabio sigue a la tierra, ¿no? Entonces, para ir ascendiendo. Primero el reino humano, el Tao de la tierra, o el reino absolutamente puro. Aquí tenemos los 5 elementos. Los 5 elementos del cambio se le llama también en la tradición china. Se dice que todo, y también aquí es lo que se llama el chi. El chi de la naturaleza se encuentra acá. Entonces, y este chi se va transformando en estos 5 elementos. El fuego, o podemos partir por la madera, si ustedes quieren. La madera es la primavera, como lo primero. Porque estos 5 elementos también se dan no solamente en todo. Se dan en las estaciones, en los procesos humanos también, en todos los ciclos. Hay un momento de nacimiento, primavera, que todo está comenzando a brotar. Luego viene el fuego, que es cuando la cosa se activa. Luego viene la tierra, que se llama el verano tardío, que es una cosa bien interesante que vamos a explicar enseguida. Luego viene el metal,
que sería el otoño, ya cuando la cosa comienza a declinar, y por último el agua, el invierno. El verano tardío es en las estaciones, esa etapa en que todavía no llega el otoño, pero que todo está ya madura todo. Es una etapa de maduración. Desde el punto de vista del Tao, se trata de, no obstante que siga después el metal y el agua, preservar el verano tardío, o sea, preservar la madurez, no que decline. Todo el proceso del Tao es trabajar también eso, estos elementos que necesariamente van produciendo un ciclo, pero al mismo tiempo, el I Ching es el libro del cambio y el Tao Te Ching es el libro de la permanencia, de cómo en este cambio permanecer. Básicamente, si ustedes van viendo, ese es un tema recurrente. Acá no hay sujeto, hay objeto y contenido. Podríamos decir que el científico de alguna manera trata, por lo menos trata, de estar aquí, investigar la naturaleza de los acontecimientos, de los fenómenos, sin sujeto. ¿Qué me pasa a mí con respecto a lo que está ocurriendo acá? No es tanto eso lo que hace el científico, o qué me pasa a mí con que haga frío o haga calor, sino que qué es esta situación. Entonces el científico de alguna manera trata de salir del plano humano para entrar a investigar los fenómenos naturales. Naturales entendiendo sociales, lo que sea, pero forman parte, vistos como fenómenos naturales. Fenómenos que se dan y en los cuales él no quiere implicarse, quiere estudiar el objeto y el contenido. Entonces ahí estaría funcionando en este reino absolutamente puro, que ya no hay sujeto. Hay un ascender, se va uno desprendiendo, deshojando en ese sentido. Aquí es forma y energía. El chi que comienza a desenvolverse y se van produciendo las distintas formas. Ahora tenemos el Tao del cielo. El Tao del cielo es el cuarto reino, ¿no? Teníamos el reino social, el reino humano, o el Tao humano, el Tao de la tierra y el Tao del cielo. Aquí, en la medida que nosotros lleguemos a este estado, se produce un estado de claridad y de silencio. El silencio de la conciencia, pero en claridad. Y lo vamos a explicar. Reino de Jade puro se llama, ¿eh? Reino de Jade puro lo llaman. Los taoístas siempre les gustan nombres poéticos. Reino de Jade puro. Cielo, esencia. Tierra, sustancia. Aquí es puro contenido lo que conversábamos. Y aquí ya no está el científico, aquí ya está la gnosis, ¿no? Una cosa más alta. Es puro contenido. Ya no hay objeto, es puro contenido. Por ejemplo, una situación es una contemplación paradigmática. Por ejemplo, una situación, el frío. Ya no se ve como la pieza está fría, sino que es el paradigma, por ejemplo, de la energía yin. ¿Se fijan? Ya no es la energía fría, sino que se capta qué está detrás, la energía yin. O en una situación como esta, ¿qué está detrás? La contemplación ya no de un encuentro, sino que qué ocurre detrás, qué fuerzas se están moviendo. Eso sería la contemplación paradigmática. ¿Qué tai chi hay en esta situación? Pero como contemplación, no como un discurrir, sino que como una contemplación. Entonces, paradigmas hay muchos. Todos de alguna manera están tocando el Tao del cielo, en la medida en que lo esencial de ese paradigma tenga sustancia, tenga tierra. Si no tiene un sustrato, sustancia que sostenga, ese paradigma va a durar muy poco. Puede que sea una esencia a lo mejor muy linda, pero ¿dónde está su sustrato? Entonces, desde el punto de vista del Tao, el Tao es muy tolerante. No dice este paradigma es bueno o es malo. Todos los paradigmas tienen algo esencial, porque si no, no lo serían. Todo paradigma es una contemplación. Me levanto, me leo algo y contemplo esto. Y en base a eso construyo una vida.
Ahora, si no tiene sustancia, si no tiene sustrato, seguramente no va a ser demasiado logrado. Entonces va a desaparecer. El Tao en ese sentido no se preocupa. Lo que no tiene sustrato, lo que no va nomás y desaparece. O también a veces duran un tiempo. Sabemos, paradigmas han ido variando, pero al mismo tiempo uno puede reconocer un hilo conductor, porque el ser humano o la tierra o el cielo, estos reinos siempre están. Y en este reino entonces está el paradigma. No es esto una mera construcción. Desde el punto de vista del Tao, esto tiene una realidad ontológica. Está el yin-yang aquí, hay un ser ontológico aquí. Pero la construcción paradigmática varía, ¿no? Obviamente. Pero hay una contemplación detrás que es paradigmática y que es ontológica, tiene una realidad. El universo está construido de una determinada forma, cualquiera que sea, antes o sostenida. Es más, la tradición taoísta dice, todo existe bajo el cielo, o entre el cielo y la tierra. Pero ahí no está hablando del cielo que conocemos, está hablando de realidades ontológicas anteriores. Todo en base a esa polaridad de cielo y tierra, de ese sustrato, con esa esencia arriba, vamos a obtener este mundo que tenemos. Y nosotros como seres humanos, al regresar, al retornar, pues vamos a irlo contemplando desde un determinado paradigma de acuerdo con las condiciones culturales. Pero el reino existe. Entonces, eso sería pura contemplación paradigmática. Aquí. Y con esto terminamos con el Tao, ¿ya? Ahora vamos a pasar al Te, que es el otro tema del taoísmo, Tao, Te. Vamos a ver un poco la etimología de la forma de los caracteres chinos. Entonces, lo de arriba, esa especie de Te, sería paso, más allá de sí. Te es virtud. Primero que nada, estamos el Tao y su virtud. ¿Cuál es la virtud del Tao? Entonces, un poco se ha tratado siempre ustedes saben, los caracteres chinos tratan de expresar por medio del carácter el concepto. Entonces, más allá de sí sería lo primero. Luego, Xi es 10, esa cruz que está arriba, 10. Que sabemos es lo completo, 10 es el número de lo completo. Entonces, eso. Esas como ventanitas sería red, ¿ya? Como conexión. Luego en la rayita de ahí, 1, y esa otro de ahí abajo, corazón-mente. Entonces, uniendo todo esto y más o menos interpretando lo que se entiende por Te, y justamente lo que quiere explicar eso, es más allá de sí, completa conexión entre corazón-mente. O sea, eso sería el Te. Salirse de sí, salirse de lo personal y uniendo corazón-mente, estar. ¿Ya? Ahí sería el Te. Pasamos. Ahora vamos a ver el Te de Lao Tse. Lao Tse, ya les decía, vivió en una época confusa, complicada, como la nuestra, sin ir más lejos. Entonces, es tremendamente vigente el pensamiento de Lao Tse y al mismo tiempo es un observador imparcial. Es un observador, pero muy, muy, muy sharp, como se dice en inglés, como diría, muy preciso, sin contemplación. O sea, con contemplación, pero sin contemplación, en el sentido de que dice las cosas tal cual. Entonces, alejamiento del Tao. La virtud superior no se congracia, por eso tiene virtud. También a veces se traduce como la virtud superior no es virtuosa, o sea, no pretende ser virtuosa, no se congracia, no dice que bueno soy, lo hace nomás. El amor superior se congracia, pero no espera nada a cambio. ¿Ya? Todos conocemos estas cosas, no es ninguna cosa rara. Cuando uno lo hizo bien y está contento porque lo hizo bien, ¿ya? Ayudó al de más allá y se alegró. Ahí está el amor superior funcionando. Pero ya no es el Te propiamente tal, que lo hace sin darse ni cuenta, lo hace porque su naturaleza es esa. Aquí ya hay un congraciarse. La justicia obra con un motivo ulterior.
La justicia en el sentido de que, ya, yo voy a estudiar, por ejemplo. Voy a estudiar porque quiero mejorar mi calidad de vida, quiero que me vaya bien, qué sé yo. Entonces, espero que si hago esto, voy a obtener esto otro. Eso sería la justicia. Obra con un motivo ulterior. Todo esto forma parte del té, ¿ya? No estoy diciendo que sea malo, forma parte del té. Solo digo que se está alejando del Tao, pero es té, todo. Y la norma obra y se impone con fuerza si no hay respuesta. Esas son las normas. ¿Ya? Si me cruzo la luz roja, me va a ir mal si me pillan, si no, no, pero eso sería la norma. No le importa mayormente nada más que se cumpla. Entonces eso sería, pero todavía esté. Todavía tiene, la norma es para ordenar las cosas, no es un asunto que en sí sea mala. Pero el nivel, si hay pura norma y no está sustentado por lo de arriba, entonces se vuelve a veces muy, como podríamos decir, a veces no se entiende siquiera. Entonces sería la pura norma, cuando ya el alejamiento ya no está avalada por lo demás. Entonces, sigue Lao Tse diciendo, por eso la virtud surge cuando se pierde el Tao. Esto es una pérdida más bien de tipo ontológica, porque el Tao se pierde necesariamente. En el momento que uno nace, se pierde el Tao, porque uno comienza a entrar al mundo ya de los accidentes. Pero ocurre, el Tao, el té es para alcanzar el Tao. Entonces, si estamos en el Tao, ya el té no tiene sentido. Pero la virtud surge cuando ya no hay Tao. Entonces ahí tenemos el té. La bondad o amor surge al perderse la virtud. Ya. Aquí hay una situación ya que se está dando. En nosotros se da también, siempre. A veces más, a veces menos, a veces de una u otra forma. Pero si hemos obrado de forma totalmente espontánea y otra vez ya estamos como congraciándonos, entonces ya está porque se perdió el té. La justicia surge al perderse la bondad y al perderse la justicia queda la pura norma. ¿Ya? Y ahí redondea Lao Tse, entonces el mismo concepto lo refuerza. Si ustedes ven, estas virtudes tienen una correspondencia con los reinos. Aquí hay una conexión. El té puro es el reino celestial, ¿cierto? El amor, la naturaleza pródiga, la persona que se siente en ese estado, entonces sería el reino natural. El reino humano, el de la justicia, las cosas se hacen con un propósito, obtener un cierto beneficio, sería el reino humano. Y el reino social funciona con normas. ¿Le guste o no le guste? Ahí están las normas. ¿Ya? Y ese sería entonces, hay una correspondencia entre este alejamiento del Tao con el té. Todo está en el mismo sistema. Ahora vamos a ver el liderazgo, que es otro tema también que dentro del té, que le interesa mucho a Lao Tse. El tema del liderazgo. Cómo funcionar bien en un mundo convulso. Entonces, creo que también es para nosotros muy vigente. Quien conoce lo masculino y permanece en lo femenino se vuelve el causa profundo del mundo. Esto es una sentencia muy interesante porque quiere decir lo siguiente. Lo masculino en este caso quiere decir la verticalidad, ¿ya? Y lo femenino lo horizontal. Entonces, si nosotros mantenemos, hombres o mujeres, da lo mismo, tenemos el sentido de la autoridad, de la verticalidad, de la jerarquía, pero no la ejercemos, sino que ejercemos lo otro, la horizontalidad. Este mundo se vuelve el profundo cauce del mundo, esa situación. Cambia la situación. No se trata de ser solamente horizontal. Es importante estar bien asentado, pero no imponerlo como forma de funcionar en liderazgo. Estamos hablando de liderazgo. Entonces eso es un punto muy vigente y hoy día muy actual por lo demás. Entonces, ahora vamos a ver de nuevo una gradación, cómo se aleja el Tao de los tipos de liderazgo que se dan en el mundo. Entonces, de los mejores gobernantes apenas se sabe que existieron. ¿Por qué será eso? Porque han obrado desde el té.
Entonces, no han esperado congraciarse, entonces queda una cosa así casi olvidada. Pero queda la obra. Pero luego vienen los que son amados y alabados. Fulano de tal, fue un gran líder, qué sé yo. Luego, los que son temidos, en el sentido de respetados, pero con cierto temor. No se vaya a enojar. Impone su autoridad. Porque de nuevo ven que están los reinos funcionando. Y por último están los que son despreciados. La desconfianza genera desconfianza. O sea, aquella autoridad que desconfía de las personas a quien está ejerciendo y que tiene una serie de cosas y de restricciones que hay allá, porque desconfía, también genera desconfianza a su vez. Y esta persona que no lo deja tranquilo a uno, entonces son despreciados. Las dictaduras, toda esa cosa, y en el mundo también laboral, ¿no? Que estamos hablando de liderazgo, etc. Tao Te Ching, capítulo 17. Nuevamente ustedes ven entonces que aquí hay una correspondencia con los reinos, y en este caso con las virtudes, ¿no es cierto? El Te sería arriba, luego amor, luego justicia y luego las normas, ¿no es cierto? Solamente normas. Insisto, el Te incluye todo. No es que esté en contra de los ritos, pero por ejemplo, si en la Edad Media una persona no cumplía con los ritos, podía... ¿Se fijan? Entonces y la cosa no estaba... Pero eso no quiere decir que los ritos en sí, si están dentro de una cosa toda armónica, no hay problema. Solamente se sustenta. Sin lo otro es donde la cosa ha perdido su origen. O se ha alejado mucho del Tao. Igual está tratando de mantener algo, pero se ha alejado mucho. Ahora, lo transpersonal. Otro tema dentro del Te, que también, bueno, aquí, sobre todo en este contexto, creo que es relevante que lo toquemos. De acuerdo con Lao Tse. Aprendiendo día a día se acumula conocimiento. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Día a día acumulamos conocimiento y está bien. Con el Tao, día a día lo perdemos. Eso también está bien. Pero hay que entender a Lao Tse. A Lao Tse hay que entenderlo. ¿Qué quiere decir con que día a día perdemos el conocimiento? Se está refiriendo a que no privilegiamos, no valoramos el conocimiento contingente como esencial. A eso se está refiriendo. Está bien, con conocimiento, yo también tengo que saber manejar el computador aquí y allá, ¿no es cierto? Pero si yo creo que ahí está la esencia de la vida, entonces no. Con el Tao tenemos que perder ese tipo de paradigma, podríamos decir, menos que paradigma, de creencia. ¿Ya? Reduciéndonos, alcanzamos el no hacer. O sea, al ir perdiendo, nos vamos reduciendo. Y por lo tanto, eso se llama, es entrar en no hacer. No hacer no significa no hacer nada, significa no presionar, no tratar de forzar las cosas, no tratar de manipular. Entonces, si yo valoro como esencial el no conocimiento de lo no esencial, de lo contingente, evidentemente que mi vida va a ser un poco más retacada. No voy a estar, oye, aquí estoy yo, qué sé yo. Entonces, el no hacer comienza a prevalecer. Practicando el no hacer, nada queda sin hacer. Eso es lo curioso, que eso no quiere decir significa que no pase nada. Precisamente porque tú no estás ahí forzando las cosas, ocurren las cosas. Y eso lo sabemos. Toda la gente que se ha metido en esto sabe que así es. El mundo se gana con la no acción. Así se gana el mundo, sin forzar. Si queremos realmente, cuando hablamos de mundo, no en un sentido, sabemos, ¿no es cierto?, egótico. El mundo está más allá de cualquier acción personal. O sea, ese mundo está más allá de lo personal, precisamente, porque no es eso el juego que se está jugando. Entonces aquí tenemos una visión transpersonal interesante para todos nosotros. Tao Te Ching 48. Naturalidad, ahora. Eso es otro tema fundamental en el taoísmo. Lo natural. No forzar. Es una consecuencia de lo mismo. Primero, sobre la naturaleza de plegarse. Lo suave vence a lo fuerte. ¿No es cierto? Sabemos, si queremos oponer fuerza contra fuerza, alguien va a salir mal parado y seguramente más de una vez el que está oponiendo la fuerza le va a ir mal. Mejor
ceder, saber guiar, ceder. Sobre la naturaleza de la realidad. La realidad es Tai Chi. El ser es Tai Chi. No es una cosa estática, tampoco es un cambio así que no para. Es un cambio que siempre tiene una vuelta, un ciclo que comienza y sigue. Y se redondea. Entonces, si tenemos esa visión, nosotros muchas veces, ay, ¿qué es lo que me pasó? Esta cosa espantosa. Pero estamos perdiendo la visión de conjunto. Pero si nos damos cuenta que en realidad es un instante dentro de un proceso, cambia. Entonces, eso sería entender la realidad. Sobre la naturaleza de la iluminación, el estado natural de la mente. Para todo este tipo de tradiciones, la iluminación no es un estado alterado de conciencia. No, señores. La iluminación, el despertar, es el estado natural de la mente. Eso lo sabe cualquier tradición. Entonces, claro, como nosotros vivimos en un estado alterado de conciencia, nos parece lo otro alterado, pero no es así. El estado iluminado, el estado despierto, es un estado simple. Entonces, ese es el estado del ser humano cuando no está alterado por nuestras vicisitudes del mundo relativo, de nuestras contingencias, que a todos nos pasa. Tampoco se trata de que uno sea indemne. Pero no olvidemos que el estado natural de la conciencia y del ser humano es iluminada o despierta en la realidad sin juicios previos, viviendo la vida. Como estamos viendo todo esto, sin presión, en el no hacer. Ahora, sobre la naturaleza de los acontecimientos. El mundo no gira alrededor nuestro. Eso es bien importante. Y hoy día particularmente, porque hay algunos paradigmas por ahí que dicen de que tú eres Dios, no sé qué cosa, tú piensas tal cosa y la cosa va a pasar. Eso no tiene nada que ver. El mundo no gira alrededor nuestro. Más bien hay algo de eso. Todo paradigma tiene algo de esencia por ahí, pero no tiene mucho sustento. No. Más bien nosotros tenemos que identificarnos con el Tao, seguir el flujo del Tao, no forzarlo. Forzarlo sería precisamente querer hacer, querer forzar, manipular la realidad. Entonces, creo que este punto es interesante en el ámbito en el cual estamos, porque hay corrientes hoy día que van a durar lo que tengan que durar, porque tienen algo también que aportar, pero que no tienen sustento. Entonces, el mundo no gira alrededor nuestro, está claro. Eso yo creo que cualquier persona adulta lo sabe. Sobre la naturaleza de la actitud. Nuestro bienestar depende de la actitud que tengamos frente a los acontecimientos. Bueno, aquí justamente en la conferencia suya lo expresó claramente. La actitud, Epícteto, ¿no es cierto? La actitud es la que determina cómo los acontecimientos los voy a vivir yo, no el acontecimiento en sí. Eso también está dentro de las tradiciones, ya decía usted, budista y también taoísta, de todas formas. Entonces, sobre la libertad personal, no hipotecarla en pos de algo externo. O sea, la libertad vale más que cualquier cosa. Eso también está dentro de... Hay un cuento de Chuang Tse, me acordé en este momento. Chuang Tse, gran filósofo taoísta, famoso, con mucho humor también, un día era jardinero, un jardinero taoísta, sí, un tremendo jardinero. Entonces lo llevan llega un ministro, qué sé yo, que quiere que el gobernante quiere que sea primer ministro. Y él le dice, ¿usted ha visto la tortuga en el Palacio Imperial que todo el mundo venera, que está ahí colgada? Sí, claro, cómo no. ¿Y usted qué preferiría, ser una tortuga colgada en el Palacio Imperial o una tortuga libre moviendo su cola por todas partes? Entonces, evidentemente que será muy venerada la tortuga en el Palacio Imperial, pero la libertad personal para él era más valiosa que meterse en un enredo ahí en que no se sabe qué cosa, porque eran épocas muy convulsas. Entonces, su opción fue, eso no quiere decir de que uno no pueda aceptar,
si le parece que va a poder colaborar en algo. Pero dadas las circunstancias, él le pareció que su libertad personal no iba por ahí, habría sido una ambición nomás. Entonces, obviamente que a eso se refiere este punto. Luego, darle su lugar a las coincidencias. La vida también está llena de coincidencias que son significativas después de la vida. Después está lleno. Entonces, ese punto es importante. Las cosas más notables, hasta los matrimonios, muchas veces parten de una coincidencia, ¿no es cierto? Y después todo se arma. Son significativas, claro, pero en ese momento, coincidencia. Entonces, aquí les voy a contar un cuento cortito, pero que refleja esta historia. Este es un cuento oriental, muy conocido, a lo mejor más de ustedes lo conocen. Mi maestro de Tai Chi me lo contó haciendo hincapié en un punto que voy a resaltar también. Este era un señor, un campesino, que tenía un caballo y un hijo. Él cuidaba mucho su caballo. Este es el punto que me resaltó, porque es el té. Él me resaltó. Yo conocía el cuento, pero él me resaltó este aspecto. Él quería mucho su caballo, lo cuidaba. Pero un día este caballo se fue. Entonces los vecinos le dijeron, uy, pero qué pena, hombre, se te fue el caballo, qué sé yo. Y él le dice, no, en realidad es una coincidencia, pero yo no tengo ninguna opinión al respecto. Bueno, y a los poco tiempo vuelve el caballo con una manada de caballos. Entonces todo el mundo le dice, oye, pero qué buena suerte, hombre. Dice, sí, pero en realidad tampoco tengo ninguna opinión, es lo que pasó, está bien, y ahora llegaron los caballos. Después el hijo se le ocurre montar arriba a estos caballos salvajes y se cae y se quiebra una pierna. Ah, hombre, qué barbaridad, se te quebró la pierna a tu hijo, qué sé yo. No, en realidad se quebró la pierna, pero nuevamente es una coincidencia que no voy a calificar. Y al poco tiempo se declara la guerra. Todos los muchachos a la guerra. Y el muchacho no, porque estaba con la pierna quebrada. Entonces dice, hombre, pero qué suerte que tu hijo se quebró la pierna. Y así sucesivamente. ¿Ya? La vida está llena de vicisitudes. Entonces, eso sería darle su lugar, darse cuenta de que eso es así. No que nosotros manejamos y dominamos, no. La libertad es también dejar que las cosas tengan su orden, que lo tienen per se, y vivirla. Entonces, eso sería la naturalidad desde el punto de vista del taoísmo. Esto viene de Lietze, comentado por Eva Wong, una gran taoísta. Los comentarios son un poco míos, pero los puntos. Práctica holística china. Ahora entramos al tercer y último punto de la conferencia, que son las prácticas dentro de la tradición china. Bueno, estas son ciencia, arte y desarrollo espiritual integrado. Porque el arte es sagrado, ¿no es cierto?, que hablaban recién, o la ciencia también sagrada, porque la ciencia en estas tradiciones no están alejadas de la religión y del arte. Arte, ciencia y religión van totalmente de la mano, como debiera ser. Las 5 excelencias. En la tradición china habla de las 5 excelencias, más o menos así. Medicina, tai chi, pintura, caligrafía y poesía. Un maestro de 5 excelencias es un maestro que tiene maestría en estas 5 disciplinas. Está listo. Entonces, las 5 excelencias son tangibles y están sustentadas por prácticas taoístas intangibles. Claro, por ejemplo, pintar es algo tangible, pero está sustentada por una tradición sagrada detrás. Entonces, aquí puse una cita del Tao Te Ching que me parece bien interesante. 30 radios se unen en el centro de la rueda, de ese centro vacío depende que calce el eje, ¿no es cierto? Si no hay ese centro vacío para que calce el eje, no sirve. Entonces, así como lo tangible es beneficioso, tener la rueda, por ejemplo, es beneficioso, la utilidad está en lo intangible. Un vaso, por ejemplo, muy beneficioso, pero si no está vacío, no sirve. Medicina. Bueno, la medicina se basa en los 5 elementos, ¿no es cierto? Y en el yin-yang, por lo tanto. Sus ramas son acupuntura, hierbas, dieta, ejercicio y masaje. Hay un punto de la medicina que creo que es importante, esto lo voy a borrar, que es el concepto de medicina preventiva propio de la cultura china. Voy
a contar esto, yo creo que mucha gente lo sabe. En la China clásica, el médico recibe, por ejemplo, el médico de un feudo, qué sé yo, de un lugar, recibe sus ingresos en la medida en que el paciente esté sano. Se enfermó el paciente, dejó de recibir ingresos. Entonces, eso cambia totalmente la perspectiva. Ya al médico no le interesa tener enfermos para poder, en fin, comer, sino que le interesa tener sanos para poder comer. Entonces, evidentemente que es una orientación mucho más sana, desde luego mucho más sana. Es la orientación sana porque la medicina en realidad es preservar la salud y no curar enfermos. Yo creo que eso sería mucho más puntual. Y evidentemente si se enferma, obviamente para eso está el facultativo y tendrá que rápidamente sanarlo antes de que deje de recibir sueldo. Así que eso sería un punto de vista valioso en un mundo más próximo a la virtud. Y por supuesto no estimularía la codicia, que es muy propio de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Sabemos que hay muchas situaciones que a veces son muy lamentables, que es producto de la codicia y no de una visión de la salud. Entonces, bueno, la medicina china se basa en los 5 elementos del yin-yang. Tiene varias terapias, ¿no es cierto?, como la acupuntura, las hierbas, dieta, ejercicios y masajes. Es una tradición basada en el Tao de la tierra, ¿no es cierto?, o sea, el chi de la naturaleza con los elementos, y vamos moviendo eso, pero también tiene asiento, desde luego, también en el reino humano, porque cada meridiano también tiene un aspecto psíquico, pero no vamos a ver eso hoy día. Luego, dentro de la medicina también vamos a poner al Feng Shui, porque el Feng Shui también trata de la salud de los espacios, de los hábitats, ¿no es cierto? Los considera como organismos vivientes, con sus órganos, procesos vitales análogos a los del cuerpo. Hace una analogía. Entonces, el Feng Shui también es una forma de medicina, porque en la medida en que vivamos en espacios sanos y saludables, nuestra preservación de la salud se resguarda. Ahora el Tai Chi. Primera excelencia la medicina. Ahora el Tai Chi. Vamos a hablar cortito nomás. Forma y función están mutuamente conectados. O sea, la forma de Tai Chi va con una función, con un sentir. Eso, van de la mano. Internamente haz firme el espíritu y externamente exhibe paz y calma. Nuevamente un poco eso de la horizontalidad y verticalidad y horizontalidad. El espíritu firme, pero relajado, pacífico, en calma. Precisamente porque hay firmeza interna. Para volver todo el cuerpo sano y liviano, suspende la coronilla. Siempre no olvidar la conexión y trabajar la relajación y la raíz también en el suelo, sí, muy importante. El maestro Butunam, maestro de mi maestro, falleció a los 108 años, un gran practicante de Tai Chi, desde los 8 hasta los 108, como 100 años de práctica. Un ejemplo viviente, bueno, ya falleció, sí, pero un ejemplo viviente de los beneficios del Tai Chi. El Tai Chi cultiva la longevidad y el estado meditativo, ¿no? Por el hecho de mover tanto el chi, la longevidad se preserva. Y al mismo tiempo, al estar en este estado interno de espíritu firme, uno entra en meditación. Entonces, están las dos cosas ahí funcionando. Ahora, caligrafía, poesía y pintura, que son las otras 3 excelencias. Esta es una caligrafía del Tao. Son variadas, pero esta es muy dinámica y ahí la tenemos. Caligrafía y pintura. Algunas sentencias. Cuando se completa la forma, el espíritu se manifiesta. O sea, en caligrafía, desde luego que hay una forma de hacer los trazos, pero a la medida que eso se vaya logrando maestría, el espíritu entonces surge. Primero la forma, el oficio, y luego el espíritu.
Cuando el espíritu se mueve, la forma se vivifica. Claro, al despertarse el espíritu, la forma también entonces se vivifica. ¿Eso? Aquí hay una analogía muy linda. El pincel, el corazón. La tinta, la mano. Y la caligrafía, nuestro pensamiento. O sea, al hacer caligrafía o pintura, el pincel, el corazón, la tinta, donde ya se está pintando, es la mano, y lo que está ocurriendo, nuestro pensamiento. Hay una tradición muy profunda en la China al respecto. Esto es del maestro Chen Manchín. Bien, en esta lámina nos encontramos con Conversación en la montaña, del poeta Li Taipo. Aquí lo relevante y lo que queremos reflejar es el estado contemplativo del estado de jade puro, o del reino de jade puro. El sosiego del corazón implica un estado pleno. El hecho de estar en la montaña es una referencia a un estado superior. La flor del melocotón también es una referencia al reino celestial en la simbología clásica china. Y el hecho de que se plantee que está tan lejos del mundo humano implica que lo ha integrado y ha ascendido desde el reino de lo humano, y más abajo del reino de lo social, a un plano superior, un plano celestial propio del reino de jade puro. Bien. Pasamos ahora a tres láminas, a tres pinturas taoístas. La primera, el bambú joven, y en general las tres son sobre el bambú. El bambú es muy emblemático, simboliza al sabio taoísta o al taoísta, al Tao en sí mismo, cómo funciona. En el sentido que es flexible, cede, no se impone, pero al mismo tiempo es firme. Entonces el bambú joven, desde el punto de vista pictórico, de trazos muy simples, expresa mucho, ¿no? Se ve en los brotes, se ve el aspecto de un bambú que está en esa etapa. El bambú lluvia, en la lámina siguiente, si vemos bien desde el punto de vista pictórico, aparece el agua, la lluvia que está mojándolo, y al mismo tiempo también está implicando de que el bambú justamente tiene esa característica de que se adapta, resiste los embates de la naturaleza y funciona muy de acorde sin que se afecte. La siguiente lámina, el bambú viento, nuevamente, y esto es muy característico en lo del bambú, siempre se dice el bambú resiste el viento, cede, pero vuelve. Ahora, la pintura misma también refleja muy claramente ¿no es cierto?, el movimiento del viento. Ahora pasamos a cerrar con el tema general del Tao. Lao Tse, al decirte que no se le puede nombrar, precisamente por eso le da a veces distintos nombres para de alguna manera aproximarse al Tao. Y uno de ellos es grande. Entonces dice el Tao se le llama grande. Y grande significa que avanza. En este sentido avanza en el tiempo, hasta lo eterno. Su avanzar es la eternidad misma. Luego, avanzar implica llegar lejos. Y en este sentido lo refiere al espacio infinito. Tan lejos es que es infinito. Y este llegar lejos implica retornar. Y este retorno entonces es la característica de que el Tao en realidad está aquí, está ahora. El Tao siempre está presente. Bueno, con eso terminamos y muchísimas gracias.